básicamente no recibía ningún tratamiento. Aquí básicamente nos definen que hay un desorden valvular, pero no nos detallan cuál desorden. Eso es lo que tenemos que aprender a reconocer desde el punto de vista fisiopatológico para entender luego, desde el punto de vista semiológico, los signos que me van a ayudar a mí a sospechar que la válvula mitral está dañada. Bueno, este paciente entonces tiene 2 años de diagnóstico y no está tratado, y ahora acude a la emergencia por una sintomatología agregada y que lógicamente hace sospechar que está asociada al desorden valvular mitral, que es la presencia de disnea, dolor torácico, mareo y debilidad general, junto con una escasa eliminación de orina. Si se acuerdan ustedes, en este caso lo vimos, básicamente representando a un paciente con una descompensación de la bomba cardíaca, pero en este caso ocasionado por un desorden valvular mitral. Cuando se le examinó al paciente, bueno, evidentemente está en mal estado general, a nivel respiratorio se auscultaban crepitantes bilaterales y a nivel cardíaco la presencia de un soplo en diástole con un rodamiento mitral, que lo vamos a ver en un momentito también, simplemente para recordar el contexto clínico de lo que habitualmente vemos en un paciente que tiene alguna valvulopatía, en este caso representado por un desorden valvular mitral. Si se acuerdan, aquel paciente hipotenso, cierto es con una saturación aceptable, pero recibiendo una gran cantidad de oxígeno. Tenía señales de sobrecarga hídrica, recuerden, tenía RM menos inferiores, una palidez evidente y la sinología pulmonar. Voy a avanzar rapidito esto para concentrarnos en la placa, si se acuerdan de la radiografía. Lo que más llamaba la atención para nosotros eran 2 aspectos, ¿no? Uno era que no notábamos la silueta del corazón, haciendo un poco de esfuerzo, voy a tratar de limitarla. Todo esto vendría a ser la silueta del corazón, un corazón bastante agrandado, ¿no? Una cardiomegalia, asociada a la presencia de un compromiso a nivel pulmonar. Veíamos un velamiento pulmonar. Estoy solamente graficando el campo pulmonar derecho. Aquí está la zona de velamiento, todo velado. En el caso del campo pulmonar izquierdo también veíamos un velamiento, ¿no? Un velamiento difuso, que habitualmente nosotros reconocemos en el escenario de una congestión pulmonar, un edema agudo de pulmón, ¿no? Un paciente con una gran sobrecarga de agua, acumulación de agua en este caso, a nivel pulmonar. Ya sabemos ya que estaba asociado a la presencia de un desorden valvular a nivel mitral. Algún desorden aquí en la válvula mitral, que es una válvula bicúspide, está originando este compromiso. Es lo que vamos a analizar el día de hoy, tomando como evento centinela para nosotros a este caso clínico que ya revisamos en la reunión pasada. Entonces, ahora sí nos metemos a lo que es la fisiopatología de la enfermedad valvular asociada a una patología ya cardíaca. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a ver representado al componente valvular. Espero que corra esto. Si no corre, voy a tener que retroceder. Siempre nos pasa, esta computadora no, ¿no? Estos son los velos valvulares, ¿no? Si notan ustedes, tiene una buena apertura con un cierre hermético, esa era una válvula simoidea, esta es una válvula tricúspide, esta es la mitral, característicamente, parece una boquita de pez, así se le visualiza. Esas son las cuerdas tendíneas que le dan soporte al aparato valvular y que van a fortalecer un cierre hermético. El trabajo valvular, como vemos acá representado, van a tener como principal objetivo que pueda sellar la comunicación que en aumento se puede dar entre las diferentes cavidades o entre las cavidades y los grandes vasos. Entonces, esa es la función principal del aparato valvular. Favorecer que siempre haya un flujo anterógrado, de aurícula a ventrículo, de ventrículo a alguna arteria, ¿no? Siempre en ese sentido, nunca en sentido contrario, nunca en sentido retrógrado. Desde el momento que esto se ve perjudicado, es decir, el flujo o el tránsito de una cavidad a otra no es la adecuada, hay cierto grado de obstrucción o limitación al flujo o a la movilización de la sangre, vamos a encontrar que se va a desencadenar algún tipo de desorden mayor. Y al igual que esto, también el retorno de la sangre, ¿no? En forma retrógrada también puede afectar la función de la bomba cardíaca, como lo vamos a ver representado acá. Vamos a bajar un poquito el volumen. Miren acá el movimiento de la sangre, ¿no? De aurícula a ventrículo se cierra la válvula mitral, solamente permite el flujo de sangre en un solo sentido. Este aparato valvular mitral, para este paciente, ejemplo, está trabajando en forma adecuada, ¿no? Y para eso necesita el buen soporte de los velos valvulares, así como de las cuerdas tendinas, perdón, que están acoplados a los músculos papilares. Entonces, ese flujo siempre es constante, siempre se debe mantener en forma armoniosa, nunca, repito, en forma retrógrada. En este caso notamos que hay un retorno, ¿no?, de la sangre, del ventrículo a la aurícula, cuestión que no debería ocurrir. Ya nos está hablando de un componente asociado a insuficiencia valvular. La insuficiencia es la que permite el retorno de la sangre en sentido contrario al cual habitualmente debería darse en forma natural, ¿ya? Esto solamente para ejemplificar. Espero que ahora sí puedan correr el resto de videos para no estar interrumpiendo tanto nuestra clase. Avanzaremos con esta. Y si no corre, bueno, ni modo, tendremos que salir un ratito para poder visualizar, ¿no? El prolapso es otro componente que no lo vamos a revisar el día de hoy, pero va asociado también a un debilitamiento del cierre valvular. Esta es una válvula normal, este es el prolapso, como que se adentra hacia la cavidad ventricular. Y aquí haciendo ejemplo, ¿no?, de que cualquiera de las válvulas, tanto la mitral, la tricuspidia, la simoidea aórtica pulmonar, se pueden ver comprometidos. En un caso porque el cierre no es hermético, insuficiencia, y en otro porque la apertura es difícil. Y generalmente en la apertura se hace difícil cuando hay un componente de estenosis, ¿no? Entonces la salida
se le dificulta muchas veces alguna cavidad, no permite la salida fácil y sencilla. Acá, por ejemplo, insuficiencia, ¿no? La sangre va de aurícula a ventrículo y regresa otra vez a la aurícula. Es entendible que ese retorno de sangre en un sentido que no debería darse va a comprometer la anatomía de ese componente cavitario que está a nivel del corazón, ¿no? Las manifestaciones, bueno, como bien se detallan aquí, la presencia de disnea, la debilidad, el mareo, inclusive asociado a pérdida de conciencia, ¿no? Tanto en estenosis como en insuficiencia. Y en el tiempo, la presencia de falla cardíaca, la presencia de stroke, la coagulopatía o inclusive la muerte súbita que a veces ocurre en estos escenarios. Bueno, dicho esto, como solamente parte introductoria, porque lo que vamos a revisar es qué es lo que encontramos en estos desórdenes, vamos a revisar cuestiones generales en relación a estas valvulopatías. En forma general, en nuestro país, nos encontramos muy frecuentemente asociada a la fiebre reumática como una entidad asociada a la presencia de desorden valvular. Es una entidad que se presenta asociada a una infección por un componente bacteriano, estreptococos, que lleva a la colonización de los velos valvulares, que no solamente se concentra ahí, pero es representativo. Puede comprometer también el pericardio, puede comprometer también el miocardio, pero muy importante para nosotros es que haya también un compromiso a nivel valvular. Entonces, esta fiebre reumática es la causa que más asociada tenemos a la presencia de valvulopatía, ¿no? Es muy frecuente encontrar este antecedente en la mayoría de pacientes que vienen ya en algún momento presentando alguna sintomatología por un desorden valvular. Repito otra vez, las alteraciones no siempre son en válvulas, pueden ser en pericardio, pueden ser en miocardio. En general, reversible sí, pero el daño valvular vamos a ver que no va a ser reversible, va a persistir en el tiempo activando una respuesta inflamatoria acompañando a la fiebre reumática que va a causar un desajuste en la maquinaria valvular, haciendo que ésta se favorezca en la presencia de una estenosis o de una insuficiencia. Y en otros escenarios combinando tanto de estenosis como de insuficiencia. Cuando hablamos de estenosis, para resumirlo en forma sencilla, si tenemos una cavidad auricular y un ventrículo, la estenosis para nosotros representa un endurecimiento. Si esta fuera la mitral, por ejemplo, se endurece los velos valvulares mitrales. Por tanto, le cuesta a la aurícula, le va a costar pasar la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Por qué le cuesta? Porque los velos valvulares no se aperturan con la facilidad que normalmente deberían tener para hacer que la sangre migre de aurícula a ventrículo. Eso es estenosis. Y la insuficiencia la vimos también hace un instante, cuando notábamos que la sangre sí lograba pasar de la aurícula, pasó libremente al ventrículo, pero lamentablemente, por la presencia de esa insuficiencia, cuando debería cerrarse los velos valvulares, en la fase sistólica del ventrículo, no lo hacen y permiten que la sangre retorne hacia la aurícula, retorna hacia la aurícula, ¿ok? Entonces, ese retorno es conocido como insuficiencia. Una cosa es la estenosis, otra cosa es la insuficiencia. Bueno, entonces, para nosotros, saber que la fiebre reumática es la causa más frecuentemente encontrada, entonces vamos a encontrar que va a haber la presencia de un daño en el aparato valvular. En general, cuando un paciente tiene fiebre reumática, las válvulas que se van a comprometer son la válvula aórtica o la válvula mitral. Raramente en la fiebre reumática vamos a encontrar que son las válvulas del lado derecho, la tricúspide y la pulmonar, las que se vayan a comprometer. Muy raro. Ahora bien, este daño que se va a suscitar a nivel del aparato valvular, ¿qué representaciones anatomopatológicas va a tener? Bueno, en primer lugar, que las valvas se van a cortar. Si tienen el tamaño adecuado, se juntan y ocasionan un cierre hermético, pero como ahora tienen un tamaño reducido, lógicamente van a permitir que haya un orificio de comunicación entre cavidades o entre una cavidad y un gran vaso. Por otro lado, puede haber un engrosamiento típico, este segundo, de la estenosis, ¿no? Si se engruesa el aparato valvular o los bordes libres, lógicamente va a favorecer la presencia de estenosis. Este del acortamiento, como deja el orificio abierto, favorece la insuficiencia. Muy bien. Estas valvas, que tienen ya un desorden generalmente asociado a inflamación, también se van a vascularizar, pueden perforarse en el tiempo, y si se perforan van a dejar un orificio ya permanente de comunicación entre cavidades o entre cavidades y grandes vasos. Pueden adherirse a nivel endocárdico y lógicamente con eso dejan una apertura también persistente en el tiempo, pueden adherirse a las cuerdas tendinas o inclusive en un escenario catastrófico asociado a ruptura de cuerdas tendinas, llevar una falla cardíaca aguda de rápida evolución con alto riesgo de muerte para el paciente. Imagínense que se han roto las cuerdas tendinas, es una emergencia para nosotros en el escenario de un paciente gravemente enfermo asociado a una patología cardíaca. Bueno, empecemos evaluando la estenosis aórtica. Recordemos que la válvula aórtica tiene, estas acá son las sigmoideas, esta es una vista superior en diástole. ¿Por qué dice usted diástole? Porque en fase diastólica los velos sigmoideos de las válvulas pulmonar y aórtica están cerrados y las auriculoventriculares, tricúspide y mitral están abiertos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esto representa la fase diastólica. Recuerda que estos velos sigmoideos están representados por tres valvas, en el caso de la aorta y la pulmonar comparten lo mismo, las cuales van a tener tres cúspides. Como es la válvula aórtica, este aparato valvular va a separar al ventrículo izquierdo de la aorta. Esa es su función, ¿ya? Separarlas, evitar que la sangre, una vez que ha sido inyectada hacia la circulación sistémica, retorne al ventrículo izquierdo. Lo normal es que esta válvula aórtica se tenga que aperturar al inicio de la sístole, ¿no? Cuando se está generando la contracción isovolumétrica hasta que vence la resistencia de apertura, se va a abrir, ¿no? Se va a lograr aperturar la válvula aórtica.
Y una vez que ha recibido un volumen de sangre, volumen circulante efectivo, esta sangre intenta retornar al ventrículo izquierdo, pero el cierre adecuado del aparato valvular aórtica impide el flujo retorno. Eso es lo normal. Ahora bien, en relación a lo que concierne a la etiología, va a depender de la edad en la cual se presente este desorden. Si es en la infancia, generalmente esta se va a asociar a algún desorden congénito, con el cual el paciente ya nació. ¿Y qué desorden habitualmente podemos encontrar en la población pediátrica? Que solamente tenga un velo valvular, solo una valva, o que tenga válvulas bicúspides o tricúspides disfuncionales. Ya nació así. Lo normal es que tengamos 3, no 1 ni 2. Y si son 3, que tengan una función competente. Las anormalidades que más frecuentemente vemos nosotros van asociadas al envejecimiento. Es cierto, lo primero en la población pediátrica raramente se van a ver y generalmente son valvulopatía congénita. Lo más frecuente es que conforme el individuo avance en edad, vamos a encontrar la aparición de valvulopatías. ¿Y qué es lo que asociado a ella vamos a ver? La presencia de una calcificación degenerativa, que va a ocurrir en la mayoría de nosotros a partir de los 70 años de edad. Otra condición asociada como agente causal, ya hemos visto que es la fiebre reumática. Sí, vamos a encontrar eso. Menos frecuentemente cuando ocurre algún tipo de, algún proceso inflamatorio o infeccioso, ¿no? Que lleva a la presencia de vegetaciones. Siendo el velo valvular, vamos a poner un velo por acá y otro velo muy unido a él, que forma parte del aparato contráctil y tiene que ser un cierre hermético, a veces ocurre que en el borde libre, por un proceso inflamatorio o infeccioso, se forman algunas vegetaciones, ¿no? Unas vegetaciones claramente vistas por ecocardiografía, que no permiten un cierre hermético, ¿no? Generalmente ocurre por desorden obstructivo o inflamatorio. El lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, puede llevar a la presencia de una valvulopatía lúpica, ¿no? O en el escenario de una infección, ¿no? Por un agente infeccioso bacteriano, estafilococo, por ejemplo, puede favorecerse la colonización del borde libre de los segmentos valvulares. La radioterapia o la afección reumatoide que anteriormente se han comentado. Bueno, entonces, a nivel mundial, si bien es cierto, hay fiebre reumática, la cual está cada vez en descenso, todavía se siguen viendo casos, el que les mostré es uno representativo. Aún así, lo que más está creciendo ahora, dado que la expectativa de vida se ha incrementado, es encontrar un mayor número de pacientes con estenosis asociado al envejecimiento, que se acompaña de una calcificación de la válvula aórtica. Inclusive, habiendo iniciado con una válvula normal con 3 componentes valvulares libres que luego se cierran herméticamente, el proceso inflamatorio con la calcificación puede llevar incluso que 2 velos valvulares se fusionen y formen uno solo, dando la presencia de una válvula bicúspide. Lo importante aquí entender es que conforme nosotros vamos a envejecer quitando la fiebre reumática, naturalmente nuestras válvulas de la válvula aórtica se van a tender a calcificar por un proceso inflamatorio natural acompañando la edad. Es un proceso degenerativo que nos va a acompañar a todos nosotros, si es que alcanzamos esa edad, lógicamente. Entonces, en diástole ya sabemos que ocurre un cierre hermético. Noten ustedes que los segmentos libres están claramente adheridos uno a otro y no van a permitir que la sangre que ha sido inyectada intente regresar al componente ventricular, en el caso fuera el ventrículo izquierdo. Aquí está un cierre adecuado, una válvula sigmoidea, está cerrado, aquí se está abriendo, ¿no? Lo natural, hay un orificio de salida por donde la sangre tiene que salir a la circulación sistémico pulmonar, estamos hablando del segmento sistémico, sería por la aorta, tiene que salir a perfundir a los órganos de la economía. Aquí es una válvula aórtica ya, pero miren, acá había una calcificación, se ha fusionado parte del segmento valvular. Y claramente su superficie no es una superficie lisa, como la notamos aquí, es una superficie irregular, ¿no? Estenosada, calcificada, endurecida. En peor grado aquí todavía, ¿no? Miren el orificio de salida, bastante reducido, ¿no? Entonces va a costarle aquí, en el ventrículo izquierdo, poder eyectar la sangre por este orificio de menor tamaño. Le va a costar mucho trabajo. Hay una resistencia que se va a oponer a la salida de la sangre de ese ventrículo. Entonces, siendo un proceso degenerativo, que empieza con un componente, miren, eran 3 valvas, ahora se han fusionado, aquí 2 valvas se han fusionado, aparenta ahora una válvula bicúspide, ¿no? Avanza el tiempo, y la válvula se va estenosando más y más hasta que la estenosis es significativa. Y en este caso, acompañada también de insuficiencia. Pueden haber desórdenes mixtos, repito otra vez, no estenosis pura, sino también la presencia de una insuficiencia. Bueno, la progresión natural es llegar a esto, ¿no? Un segmento valvular claramente calcificado, que no tiene una apertura adecuada, no le facilita la salida de sangre de ese ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Es una enfermedad progresiva, que va a avanzar año tras año hasta que en algún momento el área que permitía la salida de la sangre, esta es una válvula bicúspide, por ejemplo, que permite también el trabajo normal. Esta es una válvula tricúspide, o sea, 3 valvas, no es tricúspide, sino son 3 valvas, también es lo natural y lo normal. Sea una u otra, en algún momento avanza o progresa a la presencia de calcificaciones, como estamos notándolas aquí. ¿Ya? Para esto ha tenido que haber una serie de condiciones previas en el paciente que van a favorecer la evolución a una calcificación, la predisposición genética, la morfología, más tiene la bicúspide que el componente trivalvar a evolucionar a una estenosis, ¿cierto? La edad avanzada, ya lo sabemos. Si es varón, peor todavía. Si tiene hiperlipidemia, alto riesgo de avanzar también a la estenosis. Un paciente con diabetes, un síndrome metabólico, hipertenso, fumador, daño renal, o un incremento por el daño renal, a veces la hiperfosfatemia también favorece la progresión a la estenosis. Bueno, esas son las condiciones que el paciente ya tiene genéticamente o que ha adquirido a lo largo de los años.
Conforme esta válvula ya se está endureciendo, se está calcificando, el flujo continuo rasga o causa una lesión por estiramiento, la sangre que pasa del ventrículo a la circulación sistémica roza la superficie, causa un desorden inflamatorio. El componente lipídico, igual como ocurre como en la aterosclerosis, comienza a infiltrar los bordes libres y a nivel también subendotelial, y ocurre una diferenciación de los miofibroblastos. Otra vez el fibroblasto, harto conocido por nosotros, que comienza a reemplazar a los componentes celulares normales. Progresa la enfermedad, estrés oxidativo, incrementa la expresión de angiotensina 2, localmente se produce angiotensina 2, y se promueve un estímulo para formar ya una calcificación más sostenida en el tiempo, cuya consecuencia va a ser ¿cuál? Reducir el área por la cual la sangre tenga que salir. Sigue progresando la enfermedad y noten que el área de salida está grandemente reducida. Por tanto, ese ventrículo izquierdo, que en los primeros dos escenarios todavía podía inyectar la sangre con cierta facilidad, en este momento ya va a encontrar serios problemas. Lógicamente, para este momento, el grado de estenosis, como vemos acá en la curva roja, se está extendiendo mucho más y la supervivencia disminuye. Ese individuo ya diagnosticado con estenosis aórtica va a tener una mayor chance de poder fallecer. Cambios anatómicos que va a arrastrar la presencia de una estenosis a nivel aórtico. El principal daño, ¿dónde lo vamos a ver? Aquí, en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, viendo que hay una resistencia para sacar la sangre hacia la circulación sistémica, porque los velos no se están aperturando con la facilidad que lo hacían, porque están rígidos, están endurecidos, condiciona un trabajo adicional a la contracción, llevando a la hipertrofia. Entonces tiene que ocurrir aquí con un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Aumenta la masa muscular y eso también va a tener una representación fisiopatológica en el paciente. Entonces aquí notamos el desorden asociado a estenosis, viéndolo desde arriba, miren los velos doblares aórticos, cómo se van endureciendo, ¿no? Y lo que van a hacer es que el ventrículo izquierdo, al momento que inyecte la sangre, le cuesta, ¿no? Le cuesta aperturar y le cuesta inyectar ese volumen stroke que la economía necesita. Eso es, a final de cuentas, lo que sucede en la estenosis aórtica, ¿ya? Acá lo vemos mejor, miren, ya se ha llegado a calcificar tanto que ya prácticamente pareciera solamente dos velos, ¿no? En lugar de los tres. Una válvula bicúspide, ¿no? A veces se nace con ella, a veces en el tiempo el proceso degenerativo da lugar a su formación. Pero claramente acá lo importante es transmitir el mensaje. La estenosis aórtica es un endurecimiento del aparato valvular aórtico que va a limitar que el ventrículo izquierdo pueda inyectar la sangre hacia la circulación sistémica. En el proceso fisiopatológico asociado al envejecimiento, a la degeneración en sí, está asociado mucho a la hiperlipidemia, que lo hemos visto. Igual como ocurre con la aterosclerosis, también hay un desplazamiento del componente lipídico a nivel subendotelial. Recuerden que la superficie de los velos valvulares está compuesto de endotelio, por tanto también acá los lípidos comienzan a migrar a nivel subendotelial, arrastran al reclutamiento de células inflamatorias, engullen a las partículas de colesterol LDL también, llegan las células inflamatorias, activan una respuesta inflamatoria local, y eso llega justamente al endurecimiento del aparato valvular mitral, ¿ya? Empieza con un proceso con depósito anormal a nivel subendotelial. Uno diría, esto es lo que viste en arterias coronarias. Sí, es un proceso bastante similar, ¿no? En donde el LDL va a ser engullido, ¿no? Por células inflamatorias, llegan los miofibroblastos, los pocos que hay, comienzan a reclutarse fibroblastos también, que se convierten en osteoblastos, y esta es una célula conocida por nosotros, porque es la que va a promover, ¿qué cosa? La calcificación del aparato valvular. Y todo esto es progresivo, ¿no? Va avanzando a lo largo de varios años, hasta que finalmente el individuo, gracias a la presencia de un área de salida para la sangre del ventrículo a la circulación sistémica, se ha reducido tanto que el paciente ya se hace sintomático, ¿no? Una gran sintomatología que arriesga al paciente a poder fallecer. En todo este proceso, a nivel ya anatómico, notamos los cambios en el área valvular, ¿no? El área negra de salida, hasta que esta se ha reducido grandemente, y repito otra vez, el paciente ya comienza a manifestar manifestaciones sistémicas, ¿no? Miren la resistencia. Esta curva hacia abajo que se va dibujando es cuánta resistencia, cuánta limitación a la salida de la sangre le opone el aparato valvular aórtico al ventrículo izquierdo. Mientras más profundo sea, más cerrado está ese orificio por donde la sangre tiene que salir, ¿no? Entonces vamos notando que la profundidad se va exacerbando más hasta que la estenosis es severa, ¿no? Para que salga por un orificio reducido, lógicamente la velocidad aumenta, ¿no? Y esa velocidad aumentada solamente nos está diciendo que está mucho más estrecha la salida o el orificio de salida desde el ventrículo hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces este ventrículo, repito otra vez, con mecanismo de compensación se va hipertrofiando para favorecer en algo la salida de la sangre, pero a costas de ocasionar otros desórdenes más que vamos a revisar a continuación. Miren, esta es una válvula aórtica retirada de un paciente, y lógicamente cuando uno toca, prácticamente lo que está percutiendo es hueso, no está tan endurecida que estaba en un nivel crítico ya. El paciente ciertamente podía fallecer, ¿no? Parecen unas piedras, ¿no? Lo que están acá percutiendo en el aparato valvular aórtico, ¿no? En este caso ya se tiene que hacer un reemplazo, ¿no? Si todo el aparato valvular está enfermo, hay que retirarlo, ¿no? La cirugía antigua. Hoy en día tenemos el TAVI, que lo vamos a ver al final. Entonces,
De por sí el paciente tiene una condición de predisposición, agrega algunas enfermedades a lo largo de su vida, factores de estrés que se van a sumar van a ser el colesterol LDL, el estrés por el roce, siempre va a haber roce, desde el momento que la sangre fluye de una cavidad a otra va a haber roce, la activación del sistema renina-angiotensina, la disfunción endotelial, el reclutamiento de células inflamatorias, la liberación de mediadores inflamatorios que van a hacer que los miofibroblastos comiencen a migrar y a transformarse en osteoblastos, los cuales favorecen la calcificación y el endurecimiento del aparato valvular aórtico. Esa es la historia natural. Muy bien, pues resumiendo, la estenosis aórtica va a asociarse más con un desorden degenerativo. A los que alcancemos esta edad, lógicamente tenemos más riesgo ya de presentar algún grado de estenosis aórtica. Frecuente en el varón y se asocia, como hemos visto, si es el colesterol LDL, uno de los procesos que se va a activar aquí, a enfermedad coronaria, al paciente diabético o con hiperlipidemia. La presentación clínica, ¿cómo vienen estos pacientes en quienes el desorden se va a presentar a lo largo del tiempo? Al inicio, fase luna de miel, como ocurre con muchas enfermedades crónicas, ¿no? Asintomática. Luego se presenta la sobrecarga de presión, que va a inducir la hipertrofia del ventrículo izquierdo por aumento de la masa muscular. Entonces va a ser una hipertrofia concéntrica. ¿Y qué manifestaciones habitualmente trae nuestro paciente? 3 son las que habitualmente lo pueden acompañar. La presencia de angina, la presencia de síncope y la presencia de falla cardíaca congestiva. Más o menos aparecen en ese orden. Y conforme van apareciendo, si no se da un tratamiento eficaz, el paciente tiene un chance de sobrevivir unos años más. Es decir, yo tengo estenosis aórtica y ahora noto que estoy presentando episodios continuos de angina de pecho. Me duele el pecho cuando hago actividad física. O teniendo ya ese precedente, en algún momento súbitamente perdí la conciencia. Pasa el tiempo, algunos meses, y ya debuto con señales de falla cardíaca congestiva. Es la historia natural de la estenosis aórtica. Bueno, si es que no hay un reemplazo, no retiras el aparato valvular enfermo y lo reemplazas por uno nuevo, si el paciente presenta angina, el tiempo de supervivencia esperado va a ser de 5 años. Es decir, yo hoy día tengo estenosis y debuto con angina y no hago una cirugía para cambiar mi aparato valvular, a lo mucho voy a sobrevivir 5 años. Tengo estenosis y ahora presento síncope y no voy a reemplazar el aparato valvular, mi expectativa de vida llega a 3 años más. Para cuando ya presentan falla cardíaca, la expectativa de vida de estos individuos solamente va a llegar a los 2 años de supervivencia. Bastante acortado, en realidad. Aquí está el daño de la miocardiopatía hipertrófica. Miren cómo aumenta la masa muscular. Lógicamente, una mayor masa muscular, ¿qué demanda? Mayor oferta. ¿Por qué? Por las coronarias. Pero a las coronarias les cuesta alimentar a una mayor masa muscular, ¿no? Entonces la bomba comienza a fallar. En algún momento nos va a hacer falla cardíaca. ¿Ya? Entonces, alto riesgo agregado. Si no soluciona la estenosis, miocardiopatía, viene la disnea, arritmias cardíacas, el cansancio, el agotamiento, el mareo, la pérdida de conciencia, como habitualmente vemos en esos pacientes. Entonces, la estenosis aórtica es un proceso prolongado, a lo largo del cual diferentes mecanismos van a intentar compensar el proceso. Sabemos que la estenosis induce una obstrucción al flujo de salida desde el ventrículo izquierdo. Y esto va a tener un efecto en varias vías. En primer lugar, va a aumentar la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Es lógico, si la aorta tiene una pequeña área que me permite la salida de la sangre, el ventrículo izquierdo tiene que contraerse más, generar un aumento de la presión al momento de la fase sistólica. ¿Y eso qué va a inducir? Un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, se hipertrofia, lo hemos visto. Y en el tiempo sigue hipertrofiándose, va a generar la disfunción, que finalmente va a llevar a la falla del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Esta obstrucción de flujo de salida va a hacer que le tome más tiempo eyectar el volumen de sangre. Entonces, aumenta el periodo de salida de la sangre, aumenta el tiempo de eyección. Como está más contraído el ventrículo izquierdo y lógicamente de mayor masa muscular, también aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo, lo cual va a acortar el tiempo diastólico. Y eso no nos conviene. Acortar tiempo diastólico por hacer que haya más tiempo en sístole para inyectar un volumen de sangre va a disminuir la oferta de sangre del miocardio y favorece la presencia de isquemia miocárdica, que sumado a los otros dos procesos, favorecen la falla cardíaca. Menos sangre y menos volumen extroyectado de circulación sistémica disminuye la presión en la aorta, lo cual lógicamente, si hay menos presión en la aorta, cuando esta vuelva, salió la sangre hacia la aorta, y recuerda que cuando la sangre sale regresa, y cuando regresa en fase diastólica, por los ósteos de las coronarias, tiene que alimentar al corazón. Como hay menos sangre, menos oferta de sangre del miocardio. Isquemia miocárdica, falla ventrículo izquierdo. Entonces, por donde vaya, va a ocasionar daño. Y el comprometido directamente aquí va a ser el ventrículo izquierdo. Entonces, en resumidas cuentas, la historia natural de la estenosis aórtica nos habla de que es un proceso prolongado, ¿no? Un individuo que no tiene esta entidad, bueno, tiene su expectativa de vida esperada, según otras condiciones más, y lógicamente, una vez que algún proceso ha gatillado la activación de un proceso inflamatorio acompañado de calcificación, viene la etapa de luna de miel, ¿no? Varios años el paciente asintomático, no tengo problemas, pero es hiperlipidémico, es hipertenso, es diabético, fumador, etcétera, etcétera. En algún momento, el área de salida que le permite el aparato valvular aórtico a que el ventrículo izquierdo inyecte la sangre a la economía se ha reducido tanto que ahora sí se hace sintomático, ¿ya? Hay sobrecarga miocárdica y empiezan los síntomas. Y el síntoma que habitualmente presenta el paciente al inicio es la angina,
Repito otra vez, cuando el paciente debuta con angina y no le reemplazas el aparato valvular, su expectativa de vida, ¿cuánto va a ser? De 5 años. Pasa el tiempo y ahora el paciente ya no viene solamente con angina, sino con síncope. No reemplazas el aparato valvular, ese individuo te va a vivir en promedio 3 años más. Y si presenta señales de falla cardíaca, no has reemplazado el aparato valvular, ese individuo tiene una expectativa de vida de 2 años. Y si no haces nada, lógicamente el individuo va a fallecer en un corto periodo de tiempo, más si es varón, porque el sexo aquí influye mucho en la evolución y pronóstico de la estenosis aórtica. Bien, ¿cuál es la fisiopatología entonces por la cual el paciente con estenosis aórtica viene con dolor en el pecho? ¿Por qué le duele el pecho? Bueno, sabemos que como es un desorden asociado a depósito normal de lípidos a nivel subendotelial, es lógico entender que la mitad de los pacientes también van a venir con enfermedad coronaria concomitante. Sí, es cierto, porque comparte el mismo proceso. Ahora, en el paciente que no es coronario, hacen angina. Ya sabemos que el coronario no tratado en aumento nos va a hacer angina, porque va a generar un grado de falla cardíaca. Pero en aquel que no es coronario, la hipertrofia del ventrículo izquierdo ocasiona un engrosamiento importante. Como está tan engrosado, tan contraído, comprime la red capilar. No hay menos vasos sanguíneos que llegan a nivel subendotelial. Sabemos que el tiempo de eyección está prolongado, porque tiene que hacer más esfuerzo para inyectar el volumen de sangre contra una resistencia generada por la estenosis aórtica. Por tanto, la presión telediastólica aumenta, ¿ya? Aumenta, lo cual disminuye el gradiente de perfusión en diástole para que toda esa capa de miocardio hipertrofiado que hemos visto se pueda alimentar en forma adecuada. No va a llegar. Y esa menos perfusión al subendocardio en el tiempo va a generar daño, que se va a expresar como una insuficiencia cardíaca al final, ¿no? Pero en este caso va a venir con angina. Le va a doler el pecho porque como la coronaria no puede perfundir a toda la pared engrosada del miocardio, con el esfuerzo físico el paciente va a manifestar esta queja principal. El síncope, ¿por qué se da en la estenosis aórtica? Bueno, ya sabemos la historia natural de la estenosis aórtica, sabemos que con el esfuerzo físico va a hacerse más sintomática, sabemos que hay hipertrofia ventricular izquierda y que puede favorecer la presencia de arritmias cardíacas. Bueno, saber que cuando uno hace esfuerzo físico, la resistencia vascular sistémica disminuye, ¿no? Disminuye. Entonces, si esta disminuye, menos flujo de sangre va a haber a territorios distales, uno de ellos el cerebro. Recuerda que el gasto cardíaco, por la estenosis, acá tenemos a la aorta, entonces la sangre del ventrículo tiene que salir con mucho esfuerzo por el aparato valvular aórtico. Por tanto, la perfusión, el gasto cardíaco a la economía va a estar también limitado, va a estar disminuido. Menos sangre va a llegar a todos los órganos de la economía. Como hay hipertrofia mayor masa muscular, puede favorecerse también la presencia de arritmias. Recuerda, cuando el ventrículo izquierdo se hipertrofia y no puede sacar toda la sangre hacia la aorta, ¿qué hace? Se queda con un volumen de sangre. Por tanto, la aurícula izquierda, ¿qué hace? No puedo inyectar o no puedo mandar la sangre que yo acumulé al ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo está endurecido, tiene poco espacio para recibir sangre, por tanto, la aurícula izquierda se dilata. Y cuando la aurícula izquierda se dilata, puede favorecer la presencia de arritmias. A la cabeza, fibrilación auricular. Si es el ventrículo el que está hipoperfundido, hemos visto que las coronarias no son suficientes, puede generar zonas de isquemia a nivel del miocardio, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, la presencia de bloqueos, que finalmente, cuando ya se están presentando una fibrilación ventricular, no hay flujo de sangre, el paciente pierde la conciencia. Una fibrilación auricular con alta respuesta ventricular, mucha frecuencia cardíaca, el paciente pierde la conciencia. Y si el bloqueo auricular ventricular es una bradiarritmia severa, también hay pérdida de conciencia. Entonces son varias las razones asociadas a estenosis aórtica que pueden favorecer la presencia de un síncope. ¿Y la falla cardíaca por qué se presenta? Bueno, básicamente porque va a ocurrir una disfunción diastólica y vamos a encontrar un ventrículo izquierdo súper hipertrofiado, endurecido, que cuando la sangre intenta ingresar, este no va a ser complaciente, no se va a distender. Por tanto, vamos a encontrar netamente llenado ventricular alterado, eso es diástole, una disfunción diastólica. Una disfunción diastólica. ¿Puede ocurrir disfunción en sístole? Sí, va a ocurrir, definitivamente. Pero eso va a ser tardío, no va a ocurrir inicialmente, porque al inicio lo que va a suceder es una hipertrofia concéntrica, ¿no? Una gran hipertrofia por aumento de la masa muscular. En el tiempo sabemos que la aurícula izquierda se va a hipertrofiar, en forma retrógrada transmite o acumula fluidos en el territorio venoso pulmonar y eso lleva a la presencia de congestión y edema pulmonar. Dos de los problemas que vemos en el paciente con insuficiencia cardíaca. Muy bien, entonces aquí vamos a ver los problemas encontrados en la estenosis. Recuerda que la estenosis es un endurecimiento del aparato valvular aórtico. ¿Qué significa eso? Que la sangre no puede salir con la facilidad que normalmente solía tener. Entonces hay una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, el ventrículo responde, se hipertrofia, se dilata, lógicamente va a demandar más a la coronaria, y hay un aumento en la demanda y poca oferta, y ese desequilibrio en aumento genera una insuficiencia. La dilatación de las cavidades puede prevenir la fibrilación. Si nace métrico, la fibrilación ventricular puede llevar a la muerte del paciente. La insuficiencia coronaria que acompaña a esto, lógicamente, favorece más la aparición de las arritmias y la presencia de lesiones locales. La alteración en forma anterógrada, es decir, el flujo de sangre está disminuido, hay menos gasto cardíaco, afecta a la perfusión. A nivel cerebral, el paciente está mareado, puede perder la conciencia, como parte de la evolución natural de la enfermedad. A nivel periférico, las extremidades están frías, el pulso es lento, demora en llenarse más amplio, sí demora, pero es
menos fuerte al momento de palparlo a nivel de diferentes territorios anatómicos, ¿no? Señal de que la perfusión no es buena. Eso en relación al flujo anterógrado. En forma retrógrada, la sangre que está aquí en el ventrículo izquierdo, que no puede salir de forma suficiente, se acumula. Por tanto, la aurícula, que sigue recibiendo sangre, intenta llenar el ventrículo, no puede. Se queda con un remanente de sangre, que lleva a la dilatación auricular. Luego esto se transmite retrógradamente hacia el circuito venoso pulmonar, aumenta la presión hidrostática, me ocasiona congestión pulmonar. Lógicamente, en el tiempo, la evolución a un edema agudo de pulmón, sintomáticamente el paciente con que viene con disnea. Esto sigue en el tiempo y ahora se transmite ese aumento de la presión en forma retrógrada hacia las cavidades derechas. ¿Y qué ocasiona? Un cuadro de falla cardíaca derecha. Ya tienes falla cardíaca izquierda, ya tienes la derecha, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca global. Entonces, esta estenosis aórtica tiene diferentes representaciones, ¿no? Una presión en la aorta que se mantiene normal, en rojo el ventrículo tiene que hacer más esfuerzo para vencer la resistencia del aparato valvular aórtico. Eso en semiología tiene una representación. Vamos a escultar un soplo característico en diamante que va en aumento y luego disminuye, lo van a ver en semio, que acompaña a un desorden valvular aórtico. Cuando uno tiene una estenosis aórtica, donde tú coloques el diafragma en la campana, vas a escuchar un soplo característico, típico de la estenosis aórtica. Se desdoblan los ruidos, bueno, eso lo vamos a ver en semio. Y cuando uno se le electro, evidentemente, hipertrofia ventricular izquierdo, índice Sokolov, calculamos el Sokolov, nos va a salir con un puntaje mayor a 35, eje de desviado a la izquierda, la presencia de una P pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se ocasiona, ¿por qué? Por un desorden en el aparato valvular aórtico, los cuales se van cerrando. El área por la cual puede salir la sangre se va a reducir a lo largo del tiempo, ¿no? Y me lleva a la aparición de una tríada, conocida como la tríada de la muerte, ¿no? Angina al inicio, síncope, y luego la presencia de falla cardíaca que se manifiesta como disnea. Aquí está, ya representado. Ahí está nuestra estenosis aórtica, ya se ha reconocido, está siendo sintomática, está calcificada. Lógicamente, ¿el tratamiento cuál va a ser? Tenemos que sacarla quirúrgicamente o reemplazarla. Ahí está la estenosis, ¿no? Cómo se ha reducido el área por la cual la sangre salía con total libertad. Entonces hay una obstrucción a la salida de la sangre. Y se nota claramente la diferencia, ¿no? En la parte baja lo normal, en la parte superior la estenosis, ¿no? Poca sangre sale, poca sangre para perfundir los órganos de la economía. Y la sintomatología que el paciente tiene, ¿no? La disnea característica, la fatiga, que se va exacerbando a lo largo del tiempo, el mareo, sudoración normal, sentido simpático, en el tiempo también la congestión falla cardíaca por acumulación de fluidos a nivel pulmonar. Antes se sacaba todo el aparato valvular en la cirugía de corazón abierto, ahora no. Por radiología intervencionista se canaliza un vaso femoral, la arteria femoral. Entonces, ya sabemos que la sangre tiene problemas para salir de circulación sistémica, es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, este es el problema. Ahí se está, por vía femoral se ha colocado una guía, acá está un stent, y que se va a colocar una prótesis valvular aórtica. Acá no se está haciendo ningún corte en el pecho, ¿no? Todo es por radiología intervencionista. Entonces, el objetivo es hacer que se reaperture un orificio de salida adecuada para el componente valvular aórtico. Le he cortado la mayoría de videos, pero ya pienso que está bastante resumido con esto. Si me dan un minuto, por favor, tengo una llamada, no sé, llama varias veces. Voy a interrumpir un ratito la transmisión, por favor, amigos. Me esperan un minuto. Perdonan ustedes, un número que no tenía mucha importancia. Bien, entonces, esa es la estenosis, ¿no? Al final de cuentas, estenosis para nosotros, ¿qué representa? Un endurecimiento del aparato valvular aórtico. Si está duro, ¿quién sufre? El ventrículo izquierdo. Y surge todas las complicaciones fisiopatológicas que hemos señalado. Ahora vamos a analizar la contraparte, ¿no? La insuficiencia. No es que le cueste abrir el velo valvular, sino que este aparato valvular debería cerrarse herméticamente. Ahora no se va a cerrar. Y cuando no se cierra, la sangre que se inyectó hacia la aorta regresa al ventrículo izquierdo. Eso es insuficiencia aórtica. Bueno, esa disfunción que ocurre a nivel aórtico, lógicamente, ¿qué va a hacer? Perdón. ¿Qué va a hacer? Que el ventrículo izquierdo también esté sometido a estrés. Acá estamos dibujando el ventrículo izquierdo, que sería la mitad, nuestro ventrículo izquierdo, cuyo trabajo es inyectar la sangre hacia la aorta, ¿no? Entonces, la sangre sale, eyectada del ventrículo hacia la aorta, muy bien. Sabemos que la sangre tiene tendencia a regresar, pero este aparato valvular le va a permitir el retorno. ¿Qué va a significar? Una sobrecarga también para el ventrículo izquierdo. Pero no una sobrecarga de presión. En la estenosis lo que se genera es una sobrecarga de presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene que contraerse, tiene que aumentar la masa muscular. Acá no. La sangre que salió, una parte de ella regresa al ventrículo izquierdo. A esto le llamamos sobrecarga de volumen, ¿ya? Pero lo que ocasiona esto es una sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo. ¿Qué debemos recordar de la insuficiencia aórtica? Que hay formas agudas y formas crónicas de la enfermedad.
En relación a las causas agudas, ¿ya?, que frecuentemente vamos a ver asociados a la insuficiencia aórtica, ¿ya? Uno es la disección de la aorta ascendente. Sí, sucede que a veces la aorta ascendente, las paredes, la íntima, la capa media y la adventicia, sobre todo entre la íntima y la media, comienzan a separarse. Eso le llamamos disección. Entonces, a veces la disección progresa en forma anterior, va avanzando, y otras retorna hacia la raíz. Y cuando encuentra la raíz, se encuentra el componente valvular. Entonces, eso ocasiona que el aparato valvular se despegue y trabaje en forma inadecuada, ¿no? Esa es una disección aórtica. Otro es cuando un proceso infeccioso, una endocarditis, está afectando al aparato valvular aórtico. Sí, cuando hay inflamación se destruye muchas veces el aparato valvular. Y si es que se destruye, no va a haber cierre hermético, porque no tiene un componente valvular que permita un cierre hermético. O por un trauma, o por una ruptura espontánea, o por prolapso de la cúspide valvular. Sí, ocurre eso también, en donde la sangre retorna con facilidad desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. En un escenario de una condición más crónica, ¿ya?, también vamos a encontrar que puede haber un defecto estructural degenerativo en la raíz de la aorta, que se va a representar por un cuadro de insuficiencia. Patologías o enfermedades que afectan al aparato valvular aórtico: tenemos la cardiopatía reumática, otra vez, esta siempre vamos a ver representada. Anomalías congénitas, ya conocemos a la válvula bicúspide, la vimos hace un instante. Enfermedades degenerativas calcificantes, sí, yo sé que estas favorecen la estenosis, sí, es cierto, pero también puede ser que tanto sea calcificado que no se unen herméticamente en la fase diastólica, entonces también me generan insuficiencia. Desde el momento que no hay un cierre hermético del aparato valvular a nivel de borde libre, lógicamente también favorezco la insuficiencia. Entonces es una forma mixta. Degeneración mixedematosa y otra es la endocarditis infecciosa, ¿no?, que ocurre en algunos pacientes. Hay algunas entidades asociadas a enfermedades de tejido conectivo, el síndrome de Marfan es uno de ellos, también se debilita el aparato valvular, puede favorecer la insuficiencia. La hipertensión arterial sistémica también favorece la insuficiencia. Enfermedades infecciosas como la sífilis, espondilitis anquilosante en reumatología, osteogénesis imperfecta, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, como entidades que también en el tiempo pueden favorecer en esa población la presencia de insuficiencia aórtica. Entonces, los daños asociados son múltiples, ¿no? Tenemos un aparato valvular sano, aquí arriba, todos los velos están libres, están cerrándose herméticamente. A veces se nace con una componente valvular bicúspide, pero los dos todavía aquí permiten un cierre hermético. Se parece mucho al aparato tricúspide, sí, es cierto, pero algún proceso infeccioso, una endocarditis infecciosa, debilita o causa rupturas, o la presencia de una fiebre reumática que no permite cierre hermético, hay proceso inflamatorio, la hipertensión sistémica permite que se mantenga abierto cuando debería cerrarse, el síndrome de Marfan, una laceración aórtica, que puede ocurrir también en desorden degenerativo, los prolapsos, la sífilis, la artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Varias entidades que van a afectar al aparato valvular y van a hacer que el cierre no sea adecuado. Por tanto, cuando no hay cierre adecuado, la sangre regresa. Cuestión que ciertamente, repito, no debería ocurrir. ¿Cómo es el componente fisiopatológico en relación a la insuficiencia aórtica? Bueno, entonces la sangre salió a la circulación sistémica, pero regresa. ¿Regresa a quién? Al ventrículo izquierdo en la diástole. ¿Y qué efecto va a tener? Bueno, salió un volumen de sangre de la aorta para alimentar a toda la economía, pero parte de ese volumen regresa, es decir, no se distribuye en la economía, por tanto, me genera un síndrome de bajo gasto. Ahora bien, este ventrículo izquierdo, que sigue recibiendo sangre de la aurícula, ahora recibe el que regresa de la aorta, tiene que bombear, hacer un trabajo adicional, y se tiene que ir adaptando a lo largo del tiempo. Pero ese volumen de sangre aumentado le va a generar una sobrecarga de volumen. ¿Y qué va a hacer? Que se dilate, pero no con hipertrofia, no con la hipertrofia típica de la estenosis donde el músculo está engrosado, no. Aquí hay un crecimiento, pero con una pared adelgazada. A eso le llamamos hipertrofia excéntrica, típico de la sobrecarga de volumen. ¿Por qué habla usted de volumen? Porque el volumen de sangre que salió, parte de él regresa al ventrículo izquierdo, ¿ya? Por eso le llamamos sobrecarga de volumen. Todo por un cierre inadecuado de los velos valvulares. Cuando la sangre salió, para perfundir a toda la economía, regresa una parte al ventrículo izquierdo y hace que ese ventrículo izquierdo se quede con un remanente mayor. Luego, cuando se tiene que contraer, tiene que hacer más esfuerzo para bombear ese volumen de sangre adicional. ¿Cuál es la historia natural? Evidentemente, igual que en estenosis, la insuficiencia también tiene una historia natural. Antes de la era prequirúrgica, los pacientes también venían manifestando angina de pecho o señales de falla cardíaca. Y el pronóstico se parecía mucho al de la estenosis. En aquellos pacientes en donde el ventrículo izquierdo trabaja en forma adecuada, ¿ya?, puede haber la aparición de sintomatología, tiene insuficiencia, pero el ventrículo izquierdo no ha sido dañado aún, en donde el riesgo de mortalidad todavía es algo bajo. 25% de pacientes sabemos que en algún momento sí van a progresar a disfunción del ventrículo izquierdo. Cuando esa sobrecarga de volumen lo vaya dilatando en el tiempo, recuerda que ese ventrículo izquierdo tiene un volumen de sangre donde la masa muscular es adecuada, pero luego el volumen de sangre aumenta, ese ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar excéntricamente. Ese 25% entonces ya va a manifestar señales de disfunción. Le va a costar al ventrículo izquierdo poder generar una contracción efectiva para inyectar un volumen de sangre adecuado a toda la economía.
La presentación clínica, bueno, dependerá de qué etapa comienza. En la etapa aguda es una cosa, en la crónica es otra. Y de la capacidad que tenga la bomba cardíaca de generar un cambio compensador. Sabemos que en el escenario crónico la bomba tiene tiempo de adaptarse y de favorecer la aparición de algún mecanismo de compensación. En tanto, en el agudo no, no le da tiempo. El paciente rápidamente va a tener una progresión que lo lleve a la muerte si es que no se establece un tratamiento efectivo ante un desorden anatómico que habitualmente acompaña a esta descompensación. Por eso es que los casos agudos son dramáticos. El paciente está colindando con la muerte porque sabe que no hay chance. En nuestra ciudad no tenemos chance. Ciudades más grandes, Arequipa, Lima, que tienen un equipo de cirugía cardiovascular a la mano, hablando de salud específicamente, le permite todavía poder sostener esos pacientes. En cambio, nosotros no, porque el tiempo va en contra de la capacidad de respuesta que a nivel compensatorio podría presentar este grupo de pacientes. ¿Y por qué ocurre? Porque baja rápidamente el gasto cardíaco. Que te dejen inyectar un volumen circulante efectivo, ya no son 70, son 20, son 10. Evidentemente eso va a perjudicar la función de toda la economía. Y lo peor es que a nivel teoría histórico la presión se va a incrementar. Y justamente de ese tiempo uno cuenta para perfundir miocardio. Y si aumenta la presión, la capacidad de poder bombear, de poder perfundir el mismo miocardio está limitada. ¿Y cuál es el efecto? Entonces, nuestro paciente presenta un síndrome de falla cardíaca agudo, ¿no? Eso en el escenario de la insuficiencia. Repito otra vez, la sangre pasa de aurícula a ventrículo, de ventrículo sale hacia la aorta, pero regresa. ¿Y eso qué ocasiona? Lo que estás viendo acá. En fase diastólica, la sangre que regresa dilata el ventrículo, no una miocardiopatía dilatada. ¿Todo por qué? Porque en fase diastólica este aparato valvular debería estar cerrado, pero no se cierra, se mantiene abierto, lo cual permite que la sangre regrese otra vez. Otra vez mis videos estos no corren, esto trataremos de verlo por acá, acá está. A ver, aquí estamos viendo, ahora vamos a ver en el escenario de la insuficiencia. Miren, la sangre sale y regresa, no se está sellando herméticamente, ¿ya? Lo van a volver a ver, miren, debería sellarse, sale, pero sigue manteniendo el orificio abierto. Así como salió, regresa por lo mismo. Eso es insuficiencia, ¿no? La insuficiencia aórtica. Igual que en estenosis fácil luna de miel, ¿no? Paciente asintomático, está tranquilo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se está adaptando, pero con el paso del tiempo sigue sobrecargado de volumen de sangre que tiene que inyectar a la economía. Entonces los síntomas comienzan a aparecer algo más tardíamente. Cuando estos aparecen, disnea de esfuerzo, ortopnea, no tolera estar acostado completamente, se acuesta a dormir la noche y se despierta varias veces agitado, precisa de palpitaciones. Y en una eco podemos ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica. Recuerda, las hipertrofias pueden ser concéntricas o excéntricas. Si yo tengo al corazón, ventrículo derecho, ventrículo, así es normalmente el corazón, ¿no? La hipertrofia concéntrica o por sobrecarga de presión, ¿cómo es? El ventrículo derecho sigue igual, pero el izquierdo se ha hipertrofiado, gran masa muscular. Y la excéntrica, que lo va a hacer por acá, estoy exagerando un poco, ventrículo derecho, también ha crecido el corazón, sí, pero la pared se ha adelgazado. Este es por sobrecarga de presión, estenosis aórtica, este es por sobrecarga de volumen, insuficiencia aórtica. Espero que con eso se pueda entender mejor, ¿ya? Entonces la hipertrofia es excéntrica en la insuficiencia aórtica. Bueno, entonces, ese es un escenario que en el tiempo el paciente puede compensar, ¿no? La falla cardíaca que en algún momento se hace crítica o se hace sintomática. Pero el individuo que esto se desarrolla rápidamente, se disecó, digamos, de una disección aórtica que compromete al aparato valvular, eso ocurre en minutos, a horas. Al ventrículo izquierdo no le va a dar tiempo de poder dilatarse, no se va a poder adaptar. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar alteraciones en el pulso que van a comprometer la amplitud. Porque uno toca el pulso, encuentra una amplitud, ¿no? Siente el pulso fuerte, amplio, pero en insuficiencia no lo vamos a sentir así un pulso débil, ¿no? Que apenas llega a ser palpado. Puede haber en el escenario de una infección una endocarditis infecciosa, sospecharla siempre, sobre todo si el paciente presenta falla cardíaca, ¿no? De ahí la importancia de hacer una ecocardiografía. En ecocardiografía, ¿qué vamos a ver? Que a nivel del borde libre del segmento valvular aórtico vamos a encontrar la presencia de algunas vegetaciones, típicos de la endocarditis. Bueno, eso creo que no lo he traído. Hasta el ventrículo izquierdo, la aorta. ¿Cómo vemos en el ecocardio? Ese tono blanquecino del aparato valvular aórtico es lo que conocemos como calcificación, ¿no? Pero también puede ser insuficiencia. Entonces la sangre pasa de aurícula a ventrículo, de ventrículo sale hacia la aorta, en insuficiencia regresa, en estenosis tiene limitación para poder salir, ¿no? Como estamos viendo acá. Otra vez, en la historia natural, este componente valvular aórtico es insuficiente, la sangre salió y en azul vemos que regresa. Bueno, está regresando, lo cual no es normal. En fase diastólica regresa la sangre. Eso que ocasiona que el ventrículo izquierdo se dilate, es hipertrofia, pero es una miocardiopatía dilatada, asociado a insuficiencia. Igual, las coronarias tienen problemas para poder perfundirlo. A nivel anterógrado, la piel del paciente está pálida. A nivel cerebral, menos sangre llega a perfundir a los órganos de la economía. Puede haber mareos, dolor de cabeza, pérdida de conciencia. A nivel retrógrado, igual, mayor sobrecarga de volumen,
está ocupada por sangre aquí, la aurícula tiene problemas también para inyectar su volumen de sangre. Esta sangre que se vacía hacia el ventrículo con dificultad, en forma retrógrada, se transmite la presión hacia el componente alveolo capilar en el pulmón y genera la acumulación de fluidos, la congestión pulmonar, que se expresa con edema pulmonar en algún momento, presencia de disnea. Igual como ocurre en la estenosis, también se compromete en el tiempo las cavidades derechas y me llevan a la presencia de una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Esta es la miocardiopatía dilatada, ¿no? A diferencia de la concéntrica hipertrófica, típica de la estenosis. Bueno, varias causas, no solamente es la insuficiencia. Un paciente coronario, ahí está la enfermedad valvular, en este caso insuficiencia aórtica, trastorno metabólico, infeccioso, endocarditis, como lo hemos visto, y otros escenarios cuya causa no se conoce, ¿no? Ya los síntomas, disnea, fatiga, ya la falla cardíaca que ya conocemos, ¿no? A nivel heterógrado o retrógrado. Retrógrada, disnea, debilidad, hinchazón, ¿no? Pero lo que vamos a concluir acá, que hay una dilatación del ventrículo. La pared se adelgaza porque hay mayor volumen de sangre contenido dentro de él. Igual, si uno quiere valorar en los escenarios de ecocardiografía, la presión diastólica disminuye. Lo paso rápido porque evidentemente es más semiológico. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la válvula que podemos decir es la más representativa, ¿no? En daño valvular aórtico lo que más vemos es estenosis, ¿no? Y ya sabemos que el paciente con estenosis aórtica tenemos que ofrecerle, si está en nuestras manos, tratamiento quirúrgico o lo que ahora ha surgido como un boom, que es el TAVI, ¿no? La terapia no invasiva por radiología intervencionista, como lo vimos hace un instante. Bueno, la válvula mitral sí es una de los desórdenes que más frecuentemente se ve, sobre todo en el escenario de la fiebre reumática, y sus manifestaciones pues, pueden ser únicas, estenosis, insuficiencia o combinaciones, ¿no? De estenosis y de insuficiencia. Acá está el aparato valvular mitral, esta es la aurícula, acá, aurícula izquierda, este es ventrículo izquierdo, por si acaso, y luego viene la aorta, ¿no? Entonces, noten ustedes que debe permitir que fluya la sangre de aurícula a ventrículo. ¿Ya? Pero voy a retroceder otra vez. Y noten cómo la sangre sí sale, pero parte de ella, si se dan cuenta, regresa. Pasó de aurícula a ventrículo, pero una partecita está regresando. Y cuando regresa, ¿qué significa? Que el cierre no ha sido hermético. Cuando la sangre tiene la facilidad de retornar a aquella cavidad de la cual provino, a eso le llamamos insuficiencia. ¿No? Insuficiencia. Bueno, en general la valvulopatía mitral también está asociada a fiebre reumática, lo repito otra vez, y en la mayoría de casos esta fiebre reumática ocasiona estenosis mitral. ¿No? Como bien dice aquí, la fiebre reumática no siempre da un daño puro, puramente estenosis, no, muchas veces nos da formas mixtas, tanto de estenosis como de insuficiencia, ¿no? Entonces la mayoría de pacientes vienen arrastrando los dos escenarios, tiene estenosis y tiene insuficiencia. El paciente que les presenté al inicio, el que vimos en falla cardíaca, tiene de los dos, estenosis e insuficiencia, pero nos van a decir a predominio de estenosis o a predominio de insuficiencia. Un dato importante es saber el área de la válvula mitral, el área del orificio por donde la sangre pasa de aurícula a ventrículo, de 4 a 6 centímetros cuadrados. Entonces la sangre pasa de aurícula a ventrículo, por un área, vamos a dibujar la cara azul, el orificio crea un área. El área, repito, lo normal, 4 a 6. Muy bien. Cuando por alguna condición el área es menos de 2 centímetros cuadrados, el flujo va a disminuir grandemente. Y si no hay flujo, no pasa la sangre de una cavidad a otra, quien va a tener un compromiso hemodinámico serio va a ser toda la economía. El paciente va a estar muy sintomático, porque no le garantizas que haya una inyección de sangre suficiente para poder perfundirlo y llevarle lo que necesita, en lo que contiene sustratos energéticos y oxígeno. Bueno, entonces el daño va a ser crítico según la reducción del área valvular, ¿no? El daño es crítico cuando llega a 1 centímetro cuadrado, por ejemplo. 1 centímetro cuadrado. Deme un tempito, por favor, un tiempo, por favor. Tengo que responder esta llamada.